En sepsis, el marcador de infección procalcitonina, entonces, es un elemento importante para hacer seguimiento de la respuesta del paciente a los antibióticos. Las bacterias son el mayor estímulo para la producción de procalcitonina, los hongos lo hacen en menor medida y los virus no. De manera pues que le sirve al clínico para guiar la antibioticoterapia. En adultos se presenta una sensibilidad del 90-100% y especificidad del 70-80% para el diagnóstico de infección bacteriana. Aun cuando algunos trabajos no corroboran estos resultados, su utilización para guiar la antibioticoterapia se ha venido utilizando de hace unos años. Entonces, la procalcitonina, niveles menores de 0,5 nanogramos por ml, indica o que hay infección viral o procesos inflamatorios no infecciosos bacterianos. Cuando está entre 5 y 2 nanogramos, puede estar en relación con un proceso inflamatorio en politrauma, quemadura o después una intervención. Pero si está mayor de 2, generalmente es infección bacteriana. Y si está mayor de 10, generalmente se corresponde a una infección bacteriana con sepsis o CHOP séptico. De manera pues que existen otros marcadores de sepsis como es la endotoxina, reactantes de fase aguda, los cuales son inespecíficos, proteína C reactiva, albúmina, prealbúmina, fibrinógeno. Los triglicéridos también aumentan cuando hay un proceso inflamatorio, la HDL disminuye y la ApoA1 también. Citoquina inflamatorias, bueno, aumenta el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, 6, 8, interleuquina 10, interleuquina 18. Las moléculas de adhesión S-selectina y la P-selectina o la parte soluble de ellas, de las moléculas de adhesión intercelular o de moléculas de adhesión vascular, también aumentan en sepsis. Mediadores de la coagulación, por ejemplo el dímero D, fibrinopéptido A, el factor inhibidor 1 de plaquetario y productos de degradación de fibrinógeno también aumentan. La antitrombina 3 disminuye igual que la proteína C. Productos de neutrófico, de neutrófilo, la lactoferrina, elastasa, mieloperoxidasa aumentan en exceso. Y la procalcitonina que hemos estado hablando, el lactato, la troponina, el óxido nítrico y la proadrenomedulina también son marcadores de proceso infeccioso e inflamatorio en un paciente. El tratamiento entonces para el shock séptico o de cualquier otro origen consiste en lo primero que establecer si el paciente requiere ser ingresado en unidad de cuidados intensivos para manejo correcto de estos pacientes. Todos los pacientes con sepsis que presentan hipoperfusión o shock deben ingresar lo antes posible a la UCI sin que esto suponga un retraso en la instauración del tratamiento antibiótico, sobre todo en las salas de medicina y en salas de emergencia. El tratamiento entonces de la sepsis, el shock séptico, consiste en ubicar la infección y erradicarla, corregir la hipoperfusión y evitar o detener el fallo de órganos progresivo. Son los pilares fundamentales del tratamiento. Dentro de esto, la infección, el pilar básico de control del foco infeccioso es importantísimo. Se sabe que el uso de antimicrobianos antes de la primera hora en un proceso séptico, el drenaje quirúrgico y el recambio de dispositivos catéteres y sonda son elementos cruciales para que un paciente infectado mejore su sobrevivencia. El antibiótico debe de usarse antes de la primera hora. Si conocemos el patógeno, ponemos una antibioticoterapia de amplio espectro empírica y una vez que tengamos el cultivo, hemocultivo, urocultivo, cultivo de secreción traqueal, cultivo de secreción, si estuvo acertada la terapia empírica, la sobrevivencia es muy alta en estos pacientes. Fíjense aquí la duración
de la hipotensión antes de la iniciación de que se inicie el tratamiento antibiótico efectivo es crítico para la sobrevivencia del paciente en shock séptico. En negro, la sobrevivencia a partir de la primera hora y el efecto acumulativo del uso del antibiótico, ¿verdad?, en la primera hora, la segunda hora. Obsérvese cómo el uso precoz de los antibióticos es relevante en la evolución final del paciente. Como la hipotensión se controla en la medida que usted usa el antibiótico adecuado. La campaña de sobrevivencia de la sepsis en el 2012 demostró que la administración de antimicrobianos eficaces intravascularmente en la primera hora del reconocimiento del shock séptico es una recomendación 1B y de la sepsis y sin shock séptico es 1C. El inicio del antibiótico en la sepsis debe de usarse en forma empírica, no esperar los cultivos. En relación a la hipoperfusión, la corrección de la hipoperfusión, sabemos bien que el abordaje del paciente con sospecha de sepsis grave debe de tener un catéter venoso central, sondaje vesical para ver la monitoreo de la diuresis horaria, monitorización de frecuencia respiratoria cardíaca, tensión arterial, oximetría, PVC, diuresis y catéter arterial si el paciente está inestable. Emmanuel River, que es el que en el año 2001 publicó en el New England Journal of Medicine el abordaje por etapas del shock, ¿verdad?, estableciendo lo siguiente: una vez que se sospecha sepsis o shock séptico, el paciente debe de recibir monitorización básica, electrocardiográfica, signos vitales, oxígeno, tratamiento de la fiebre, analgesia y inmediatamente tomar en sangre el nivel de lactato, procalcitonina, hacerle 2 hemocultivos, urocultivos, el electro, ecografía o tomografía según sea el caso. Si es sospecha de infección, iniciar antibiótico. La PVC es lo primero que vamos a evaluar. Si es menos de 8, hacemos expansión salina para corregir la hipovolemia. Si es más entre 8 a 12, vemos la tensión arterial sistólica. Si es menos de 90, le iniciamos noradrenalina. Y si es más de 90, pero la saturación venosa mixta de oxígeno es menor de 70, transfundimos al paciente cuando tiene la hemoglobina menos de 7. Si persiste menos de 70 a pesar de la transfusión y noradrenalina y suero fisiológica, deberíamos usar dobutamina para mejorar el gasto cardíaco. En los pacientes entonces que se hace esta aproximación, logramos entonces revertir la mayoría de los trastornos hemodinámicos que traen como consecuencia final el fallo multiorgánico. Entonces, en la campaña de sobrevivencia de la sepsis, de acuerdo con paquetes de medida a las 3, a las 6 horas, en las primeras 3 horas, cuando debemos haber medido el lactato, obtenido ya los hemocultivos, iniciado ya los antibióticos y administrar expansión salina con soluciones cristaloides 30 mililitros por kilo. Y debemos mantener el lactato menos de 4. Completar a las 6 horas ya debemos estar dando vasopresores si no hemos logrado corregir la hipotensión con líquido, mantener la presión arterial media en más de 65. En caso de hipotensión persistente a pesar de la administración de volumen y lactato mayor de 4, debemos agarrar una vía central, medir la saturación venosa central de oxígeno, debe de estar más de 70, volver a medir el lactato a las 6 horas y ver cómo vamos. Los objetivos por estas paquete sería presión venosa mayor de 8, saturación mayor de 70 y disminución del lactato.
El protocolo de McHarry-Weill para reto de líquido evita que los pacientes sean sobrehidratados, de manera que una vez tomada la vía central le tomamos la presión venosa. Si la presión venosa está por debajo del rango normal, 6 milímetros de mercurio, entonces le vamos a dar una expansión salina de 200 cc en 10 minutos. Si la persona es mayor de 65 años, tiene enfermedad cardíaco-pulmonar, le damos 100, y si tiene las dos condiciones, es decir, que tiene falla cardíaca, falla pulmonar, o es mayor de 65 años, le damos 50. Una vez que le pasamos esta expansión salina en 10 minutos, medimos nuevamente la PVC y usamos la regla 2×5. Si después de pasado el bolo la PVC no aumenta menos de 2, le volvemos a repetir el mismo volumen que administrado. Pero si la PVC aumenta de 2 pero menos de 5, esperamos 10 minutos. Y si la PVC aumenta de una vez 5 milímetros de mercurio, ya suspendemos el reto para evitar la sobrecarga. La forma correcta de guiar la expansión o la hidratación de un paciente crítico es midiéndole el diámetro de la cava justamente antes de entrar a la aurícula derecha. Debe de ser menos de 20 milímetros, o sea 2 centímetros, y debemos ver si colapsa con la respiración. Si la persona hay más de un 50% de colapso cada vez que inspire, significa que está deshidratado el paciente. Más de 50% de colapso de la vena cava inferior o de la vena cava superior nos permite guiar la expansión salina y la corrección. La otra maniobra es la maniobra de elevación pasiva de las piernas. Consiste en elevar durante 60-90 segundos las piernas, y debemos haber un aumento de 10% del gasto cardíaco medido por cualquiera de los métodos que usamos para medir gasto cardíaco. De manera pues, esto indica que el paciente va a responder al líquido. En la resucitación inicial, entonces en las primeras 6 horas debemos lograr PVC de 8 a 12, tensión media mayor, presión arterial media mayor de 65, flujo urinario mayor de 0,5 mililitros por kilo hora, y la saturación venosa mixta de oxígeno mayor de 70 por vía central, o 75 si estamos usando catéter de Swan-Ganz. Tratamiento de la hipoperfusión tisular en la sepsis consiste entonces, de acuerdo al protocolo de River o de Dellinger en 2013, debemos a reposición de volumen con cristaloide 30 mililitros por kilo asociado o no a perfusión de albúmina hasta mejoría clínica. El tipo de fluido a utilizar cristaloide, la albúmina no es el expansor ideal en sepsis porque el daño del glicocali hace que la albúmina se fugue al intersticio, o en el caso del pulmón. Esto fue demostrado por Delaney y ello empeoraría la condición pulmonar del paciente. La transfusión de glóbulos rojos para alcanzar un hematocrito de 30 si la saturación venosa es menor de 70 o 65 si es venosa mixta. Tras la represión adecuada de volumen no logramos que haya esa saturación venosa, tenemos que transfundirle concentrado globular. Solo se administrará bicarbonato si el pH es menor de 7,15. Las aminas presoras, la ideal es noradrenalina, por su acción alfa agonista. Se utiliza dosis de 0,2 a 0,4 microgramos kilo minuto. La epinefrina es una alternativa si no hay nora, y la vasopresina también es otra alternativa asociado a noradrenalina para conseguir el objetivo de disminución la dosis de noradrenalina. La dobutamina es solo si, a pesar de todas las medidas anteriores, transfusión de glóbulos rojos, no hemos logrado una buena saturación más de 70 de sangre venosa mixta, le damos dobutamina para aumentar gasto cardíaco en estos pacientes. Los corticosteroides siguen siendo controversiales, sin embargo, el estudio de Sprung y más recientemente de Ann demostraron que la hidrocortisona a dosis 50 miligramos endovenoso cada 6 horas o 200 para un total de 200 miligramos en 24 debe de usarse por corto periodo si, a pesar del adecuado
aporte de volumen, administración de vasoactivo, no se consigue la tensión sistólica o la media, debemos de agregarle esteroides por un corto periodo